Bienvenido al programa de entrenamiento TAMS. Soy José, tu instructor, y hoy veremos cómo llenar la auditoría al inspector. Primero veremos el objetivo del entrenamiento del día de hoy. Posteriormente pasaremos como tal al entrenamiento, a la parte práctica, y al final dejaremos una actividad o tarea. El objetivo del entrenamiento del día de hoy es conocer la importancia y la correcta forma de evaluación con base a la auditoría al inspector, así como la importancia de este mismo dentro de nuestra organización. ¿Estás listo para iniciar? Esta es la auditoría al inspector. Posiblemente ya la conozcas, ya la hayas aplicado o te la hayan aplicado, pero si no la conoces, veamos para qué sirve. Sirve para resaltar o encontrar los problemas operativos. También ayuda a tener una mejora continua en nuestros procesos y todo esto ayuda al crecimiento profesional del evaluado y a un crecimiento para nuestra empresa. Comencemos con el llenado de la auditoría al inspector. ¿Sí? Podemos ver que en la parte superior izquierda tenemos supervisor, dos puntos. Ahí vamos a colocar el nombre del supervisor a cargo del proyecto que estamos nosotros auditando, ¿ok? Y aquí dice evaluador, ¿sí? Que es quien va a aplicar la auditoría. Puede ser el supervisor, incluso puede ser el mismo supervisor pues del proyecto, o sea, puede ser, por ejemplo, aquí que venga José Ruiz y acá pues también José Ruiz, o sea, yo soy el supervisor del proyecto y aparte también voy a aplicar la auditoría, o puede ser que sean diferentes, el supervisor del proyecto y el evaluador, ¿ok? Posteriormente vamos a encontrar una serie de preguntas. Aquí en el 1.1 dice TAMS Logistics SADCB, requerimientos administrativos generales. ¿Sí? Toda esta zona de aquí son requerimientos administrativos, ¿ok? Luego en la parte de abajo, en el 1.2, dice proceso de inspección. Eso es una auditoría a cuestiones de proceso de inspección, ¿ok? Y hasta abajo queda el 1.3, que es el manejo de material no conforme. O sea, se va a auditar el manejo de material no conforme o material no ok, que no conforme y no ok es exactamente lo mismo. Y en la parte de hasta abajo tenemos 1.4, requerimientos de seguridad, ¿ok? Que pues básicamente ya ahí es únicamente un punto. Este, y bueno, si se fijan, aquí está como la pregunta que nosotros tenemos que responder con un sí o con un no y la evidencia que necesitamos nosotros para verificar si se encuentra correcto o no se encuentra correcto. También tenemos una casilla de observaciones, ¿ok? Entonces, en la pregunta número 1 dice, ¿el CAR del proyecto se encuentra debidamente llenado? ¿Y cómo vamos a saber si nuestra respuesta va a ser un sí o un no? Tenemos que revisar que el CAR contenga el nombre y números de parte a inspeccionar, el método de inspección, etc. Entonces, digo, en nuestro entrenamiento del CAR, ustedes pues ya habrán visto cómo se debe de llenar el CAR correctamente, qué información tiene que llevar el CAR para que sea un CAR que esté correctamente llenado. Entonces, como ya conocen cómo se debe de llenar el CAR, pues tienen que ver el CAR y ver si está debidamente llenado o si le falta información, ¿ok? En el caso de que esté correctamente llenado, pues colocamos una tachita aquí en el espacio de sí. Si no se encuentra debidamente llenado, pues aquí lo colocamos y colocaríamos una observación, ¿ok? Aquí vamos a colocar pues lo que le haya faltado para que estuviera correctamente llenado, porque nuestra auditoría pues no solo es únicamente pues ver qué falta, ¿no? Sino más bien pues corregir
aquello que no está bien, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar en observaciones. Ok, encontré que en el CAR faltan los números de parte. Encontré que en el CAR no se encuentra el precio por hora. Ok, encontré que en el CAR no se encuentra la planta donde se va a realizar el servicio, ¿no? O sea, cualquier cosa, discrepancia que se encuentre, pues aquí la vamos a colocar en observaciones. Ahora, en segundo lugar, se va a encontrar las hojas de trabajo estandarizado. ¿Se encuentran en la estación de trabajo? ¿Qué vamos a checar? Tenemos que revisar que las hojas de trabajo estandarizado, las HTs, se encuentren en la estación de trabajo y disponibles a los operadores. Normalmente, pues en nuestras operaciones tenemos un lugar designado, normalmente es un tablero, ¿no? Donde nosotros tenemos la información del proyecto, ¿sí? En ocasiones, por cuestiones del lugar donde nosotros estamos haciendo la operación, pues no tenemos un tablero, pero pues sí debe de estar a la mano alguna carpeta de operaciones o el tablero o el supervisor o el líder debe de tener a la mano estos documentos para que en el caso de que cualquier operador tenga una duda de cómo llevar a cabo la operación, pues pueda ir y tomar la hoja de trabajo estandarizado y recordar pues cómo se debe de hacer la operación, ¿vale? Entonces, si tenemos las hojas de trabajo estandarizado y se encuentran en la estación de trabajo, pues colocamos sí o colocamos no, ¿ok? Igual, si colocamos que no, pues colocamos las observaciones pertinentes, ¿no? Pero recuerden, o sea, tienen que estar las hojas de trabajo estandarizado y tienen que estar disponibles al operador, que eso es lo más importante. Porque a veces sí están las hojas de trabajo, pero el supervisor los tiene ahí guardados quién sabe dónde y los operadores no saben dónde están, ¿ok? La tercera, ¿los inspectores han sido entrenados y existen registros? Bueno, y aquí vemos, revisar el programa y matriz de habilidades vigente y evaluaciones correspondientes a cada nivel. Bueno, ¿dónde podemos saber si los inspectores han sido entrenados? Que la hoja de trabajo estandarizado, en la última página, como ya hemos visto, viene un registro de entrenamiento, donde las personas que han sido entrenadas para la operación, pues tienen que poner su nombre, su fecha y la firma, ¿ok? Y también en el certificado del inspector, ¿no? Donde también tienen que venir las firmas. Entonces, pues, y ahí tienen que venir las firmas de todas las personas que están capacitadas para hacer la tarea, los del primer turno, los del segundo turno, si hay tercer turno, si hay alguien, por ejemplo, ahí cubriendo, pues todos los que están realizando la operación tienen que estar pues capacitados, debidamente capacitados y tiene que estar su nombre y su firma, ¿ok? En la hoja de trabajo y en el certificado del inspector, ¿vale? Por ahí, por ejemplo, en el caso de que vean que alguien está realizando la operación y no y su nombre y su firma no están en la hoja de trabajo y en el certificado del inspector, pues entonces es ahí pues que no están todos los inspectores registrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí sería una negativa, sería un no y se tiene que poner en las observaciones, ¿vale? En la pregunta número 4 vamos a encontrar las hojas de trabajo estandarizado están al último nivel, ¿sí? Y tenemos que revisar que las hojas de trabajo estandarizado contra la lista de actualizaciones pues esté al mismo nivel, ¿no? Entonces acordémonos, ¿sí? Que en el CAR y en la hoja de trabajo, si nosotros cambiamos algo, por mínimo que sea, en nuestra operación, nosotros tenemos que cambiar el nivel, ¿sí? Ya lo habíamos visto en el CAR y en la hoja de trabajo. Entonces, tenemos que ver, por ejemplo, si el CAR está en nivel 3, pues la hoja de trabajo tiene que estar en nivel 3, ¿no? O sea, tiene que haber una concordancia, ¿no? Que el CAR y la hoja de trabajo pues estén actualizadas y estén en el mismo nivel. En la pregunta número 5 vamos a ver, ¿hay áreas identificadas para el material rechazado en el proceso? Y verificar que el área está indicada de acuerdo al sistema que aplique. O sea, tenemos que ver
que haya un área específicamente identificada, delimitada de un material no conforme, de un material no ok, ¿sí? Ya sea una jaula, ya sea un, un lugar pues delimitado con cinta roja, con alguna señalética, o sea, tiene que haber un lugar específico donde nosotros vamos a colocar el material no ok, ¿vale? Y en la pregunta número 6, que va de la mano de las 5, es: las áreas de rechazo están claramente identificadas de manera que no haya contaminación con material ok. El material está identificado y la tarjeta indica las causas. Aquí, mira, en la pregunta número 5 necesitamos únicamente ver si hay un lugar designado para el material no ok. Pero en la pregunta número 6, ¿sí? Ya tenemos que ver si esa área está correctamente delimitada de tal manera que no pueda haber contaminación con el material ok, ¿no? Y que aparte el material esté identificado y tenga una tarjeta que indica la causa por la cual es un material no ok, ¿sí? Entonces, en la número 5 nada más pues es ver que haya un área, ¿no? Delimitada, como ahí está el material, ¿no? Ok. Pero en la número 6 ya es ir todavía más escrutinosos a ver si esa área está correctamente delimitada. O sea, no solo que exista el área, sino que aparte de que existe, pues que esté bien delimitada y que no haya manera de que se pueda contaminar ese material con material ok, ¿no? O sea, que haya una jaula, que haya, por ejemplo, pues algún tipo, pues como de bardeo. Hay algunos carritos, por ejemplo, que están pintados a veces de rojo, donde se tiene que meter el material y ya no hay manera de sacarlo. O sea, tienes que ver que pues no solo exista el lugar, sino que aparte no se pueda contaminar ese material. Y que aparte, pues cada pieza o cada lote pues esté debidamente etiquetada con que es material no ok y por qué está no ok. Pregunta número 7. ¿El inspector conoce cuándo se hacen los timesheets y cómo se llenan correctamente? En realidad aquí dice inspector, pero es el líder o el supervisor, porque el líder y el supervisor son los que hacen los timesheets de los proyectos, ¿vale? Eh, entonces, debemos verificar que pues conozca el líder o el supervisor quien haga el timesheet, cuándo y cómo se debe de llenar, ¿sí? ¿Cómo se debe de llenar? Ya está el video del entrenamiento del timesheet, donde también dice cuándo se debe de llenar y cuándo se debe de enviar. Pero se debe de enviar a final de semana. Nosotros empezamos semana el sábado y terminamos el viernes. Entonces el timesheet se debe de estar enviando el fin de semana para que los coordinadores ya lo tengan el lunes temprano y lo puedan enviar a recursos humanos. En pregunta número 8 tenemos: los materiales son retirados de las áreas de rechazo por lo menos una vez al turno. O sea, en nuestra área que tenemos delimitada para el material no ok, se llevan el material de ahí, aunque sea una vez al turno, y pues normalmente eso se lo llevan a un área de cuarentena, ¿no? ¿Por qué es importante? Pues porque si empezamos a apilar y apilar y apilar material, pues entonces, pues a veces llenamos el área, ¿no? También puede haber una mayor posibilidad de que es de contaminación o mezcla de material, ¿vale? Entonces, pues hay que checar eso. En la número 9 debemos: la operación del proceso se da en forma ordenada y debemos de observar que se realiza en forma lógica. ¿Cómo vamos a saber si la operación del proceso se da de forma ordenada? Hay que ver si el operador, el inspector, está realizando la operación de la misma manera que viene en la hoja de trabajo estandarizado. Por ahí me tocó auditar un proyecto en el cual sí existía la hoja de trabajo estandarizado, pero los operadores inspeccionaban como querían.
empezaban por el final y terminaban por el inicio, o sea, no había un orden, cada quien se acomodaba y pues no es la idea, ¿no? O sea, la idea es que pues se llama hoja de trabajo estandarizado, o sea, que todos estén trabajando de una manera estandarizada, ¿no? Ordenada, ¿vale? Entonces, pues es eso, ¿no? O sea, a ver, el operador está haciendo la operación de manera congruente con la hoja de trabajo estandarizado, ¿vale? En la pregunta número 10 vemos, ¿están establecidas actividades como 5S o equivalentes? Y debemos verificar que haya un programa y que se cumpla ese programa. Entonces, ¿están establecidas actividades como 5S o equivalentes? Pues las 5S, acuérdense que son 5 pasos, ¿no? Para poder nosotros ordenar y limpiar nuestra área, ¿vale? Entonces, nosotros debemos verificar pues que haya actividades de orden y limpieza, ¿sí? Para que nuestra área siempre esté pues debidamente ordenada y limpia, ¿vale? Y pues, ¿cómo vamos a saber si existe o no? Pues debemos verificar si hay un programa y si se está cumpliendo, o sea, que haya evidencia de que sí se está haciendo las 5 S o el equivalente de limpieza y ordenamiento del lugar. En la pregunta número 11, vamos a ver, ¿las condiciones de operación son adecuadas? Se usa el equipo de seguridad y debemos confirmar físicamente que se cumpla el estándar aprobado. ¿Ok? ¿Cómo vamos a ver si se cumple o no se cumple? Si se hace la operación según la hoja de trabajo estandarizado y si existe un análisis de seguridad. ¿Vale? Nosotros, no sé si ya lo hayan visto o si lo van a ver, digamos por la cronología del entrenamiento, pero vamos a ver que en el análisis de seguridad nosotros debemos de incluir los pasos de la operación. Esos pasos están en la hoja de trabajo estandarizado. Entonces, en el análisis vamos a checar que cada uno de los pasos de nuestra hoja de trabajo estandarizado sea pues debidamente atendido y, o sea, con medidas pertinentes que aseguren la seguridad de nuestros empleados, ¿no? También de ahí vamos a ver cuál es el EPP que se necesita para la operación, si debemos de modificar algún paso en la operación, ¿vale? Entonces, el análisis de seguridad y la hoja de trabajo deben de estar, pues, conjuntamente trabajados para que, pues, la hoja de trabajo estandarizado que va a dictar la manera en la que nosotros llevamos la operación, pues sea una operación que se haga pues de una manera segura para nuestros compañeros operadores, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a saber? Pues checando el análisis de seguridad y la hoja de trabajo estandarizada, ¿vale? La matriz de EPP también, que sí, digo, también hay una pequeña matriz de EPP en la hoja de trabajo estandarizado y también en el análisis de riesgo. Entonces, en realidad, con que nos basemos en si se está haciendo la operación de acuerdo a la hoja de trabajo estandarizado y si existe un análisis de riesgo que esté vigente y correctamente llenado, pues entonces sabremos que las condiciones de operación son adecuadas y pues ahí podemos ver cuál es el EPP que está requerido para la operación y pues ver que los operadores lo estén utilizando, ¿no? Y vamos a pasar ahora a cuestiones de proceso de inspección, ¿vale? Entonces, en la pregunta número 1 de esta parte del 1.2 proceso de inspección, vamos a ver, el inspector firmó la hoja de registro de entrenamiento de la instrucción de trabajo, eso es IT, cuando fue capacitado, ¿sí? Aquí dice IT que es instrucción de trabajo, pero esta hoja de registro de entrenamiento se encuentra en la HTE, que básicamente es lo mismo que una IT, que es una instrucción de trabajo. Entonces, cuando hablamos de una hoja de trabajo estandarizado o de una
IT, que es instrucción de trabajo, pues básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, al final de la hoja de trabajo estandarizado, nosotros encontramos, ¿sí? Eh, un, un lugar designado que dice registro de entrenamiento y capacitación. Y ahí debe de venir el nombre, la firma y la fecha de las personas que fueron capacitadas para dicha inspección, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que ir a la hoja de trabajo estandarizado, en la última hoja donde dice registro de entrenamiento y capacitación, y ahí vamos a ver si todas las personas que están operando en esa operación, pues están capacitadas y existe registro de que están capacitadas. Como pregunta número 2 dice, ¿el inspector conoce los lineamientos aprobados de inspección de TAMS Logistics SADCB? Y son las instrucciones de trabajo, que vamos a lo mismo. Las instrucciones de trabajo son las hojas de trabajo estandarizado, ¿vale? Y si sabe su ubicación, que es también muy similar a lo que habíamos visto arriba, que aquí vamos a ver que el inspector conozca la manera de inspeccionar o de operar de acuerdo a la hoja de trabajo estandarizado, ¿vale? O sea, nosotros tenemos la hoja de trabajo estandarizado, sabemos cuál es el proceso que debe seguir el operador, lo está siguiendo y aparte conoce dónde está o sea, la ubicación de la hoja de trabajo estandarizado, ¿no? Entonces, ahí podemos acercarnos al operador, al inspector. A ver, ¿usted conoce cuáles son los lineamientos, cómo debe de llevar a cabo la operación? Y pues ahí vemos si sí conoce o si no conoce, ¿no? Y sabe dónde está su hoja de trabajo estandarizado o su instrucción de trabajo, ¿sabe dónde está? Bueno, con esas dos preguntas vamos a poder contestar sí o no, ¿vale? En la pregunta número 3 dice, ¿el inspector hace la inspección de acuerdo a las instrucciones de trabajo? Sí, pues básicamente es redundante a lo mismo de arriba. Nosotros debemos verificar que la persona haga la operación de la manera que está prescrita en la hoja de trabajo estandarizada, ¿vale? La cuarta, el inspector está utilizando la correcta trazabilidad, ¿sí? O sea, hay una trazabilidad en el material, ¿sí? A ver, ¿dónde está el material sospechoso? Que es el que vamos a inspeccionar. Ah, ok, está por allá, ¿no? Y luego tomo el material y lo pongo en mi mesa de trabajo y luego pues ya veo si es material ok o no ok, y entonces el ok va aquí, el no ok va acá, ¿no? Entonces hay una trazabilidad, ¿no? También pues se ponen, por ejemplo, una hoja de material sospechoso, se pone una hoja de material ok o una hoja de material no ok, o en vez de hojas etiquetas, o sea, hay una trazabilidad del material, ¿no? Entonces, pues básicamente, si la hoja de trabajo está bien hecha y está haciendo el proceso de manera correcta, de la manera en la que la hoja de trabajo lo está indicando, pues también está siguiendo la correcta trazabilidad del material. En la pregunta número 5 dice, ¿existen muestras límite disponibles para el inspector? Bueno, hay ocasiones que nos colocan piezas para decirnos, a ver, esta pieza sí pasa y esta pieza no pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, te dejan un tornillo eh, que tiene la medida correcta y luego te dejan un tornillo que está más largo o más corto o que no tiene rosca, ¿no? Y entonces te dejan esas muestras para saber que esos tornillos, que esos modos de falla, esos son los que están mal, ¿no? Y tienes ese ejemplo, ¿no? Sí lo hacen a menudo, pero no es siempre. O sea, hay ocasiones que pues no hay manera de dejarte una muestra, ¿sí? Entonces, si existe la manera de tener una muestra y no la tienes, pues entonces ahí colocas no. Si sí la tienes, pues colocas que sí. Pero mira, si en el caso de que no haya manera de que en tu operación haya una muestra,
porque el cliente no te la dio o no sé, por alguna otra cuestión, pues entonces puedes colocar aquí no aplica, ¿vale? Y básicamente esta línea, esta pregunta, pues no va a contar ni como un sí ni como un no a la hora de checar el porcentaje de cumplimiento, ¿vale? Entonces vamos a dejarla así como ejemplo para verlo más adelante. ¿Cómo se evaluaría? Vamos a dejarlo como no aplica, ¿vale? Posteriormente dice en la 6, ¿existe una norma de empaque en la operación? Pues ahí tenemos que checar si existe una norma de empaque, ¿sí? Un documento de cómo se debe de empacar el material o o si no existe, ¿no? Normalmente existe. En el caso de que no existiera, eh, es algo similar a lo de arriba. Si existe y lo tienes, pues es un sí. Si existe la norma de empaque y no tienes un documento que avale que existe la norma de empaque, pues entonces es un no. Ahora, si el cliente te dice, ¿sabes qué? Aquí no tenemos una manera de empacar el material, pues puedes hacer lo mismo, puedes poner no aplica, ¿vale? Porque ya no depende de nosotros, sino del cliente que nos está diciendo, ¿sabes qué? Pues no hay una norma de empaque. O por ejemplo, hay veces que nosotros inspeccionamos en línea, ¿no? Pues ahí no tenemos que empacar el material, ¿no? Entonces, pues si nosotros colocamos que no, pues nos va a quitar en el porcentaje de cumplimiento. Entonces, lo que podemos hacer es poner no aplica, ¿sí? Pero si existe la norma de empaque y nosotros no tenemos esa norma de empaque, pues entonces ahí sí, pues tenemos que poner que no y nos va a afectar en nuestro porcentaje de cumplimiento que vamos a ver más adelante, ¿sí? En la pregunta número 7 dice, ¿el inspector conoce la norma de empaque y la respeta? Pues vamos a lo mismo. Si existe una norma de empaque y no la respeta, pues es un no. Si existe la norma de empaque y la respeta, pues es un sí. Y si no existe una norma de empaque porque la operación es lo que les decía, o sea, el cliente no te dio una norma de empaque, estás inspeccionando en línea y no tienes que empacar nada, bueno, entonces ahí colocamos también no aplica, en el caso de que pues no aplicara, ¿vale? En la 7 dice, el inspector llena correctamente el sticker de certificación. Pues ahí dice revisar las etiquetas de certificación, ¿no? O sea, siempre tiene que haber stickers de certificación. Entonces, o hay veces que son hojas completas para ponérselas en cajas, ¿no? O sea, entonces el sticker o la hoja de certificación, el inspector la sabe llenar de manera correcta, pues nada más hay que verificar, pues que sí lo sepa hacer, ¿no? Luego dice, pregunta número 9. ¿El inspector coloca el sticker en el lugar apropiado del empaque final? Pues hay que verificar que el inspector pues sí sepa dónde tiene que ir el sticker, dónde tiene que ir la hoja, ¿no? 1.3. Manejo de material no conforme. La primera pregunta dice, ¿el inspector sabe qué hacer si causan un daño a alguna pieza del cliente? O sea, si están inspeccionando y se les cae la pieza y le causan algún daño, digo por dar un ejemplo, pues deben de reportarlo directamente al supervisor o líder. Aquí dice reportar al contacto del cliente y al supervisor del TAMS. Lo primero que tienen que hacer es reportarlo al líder o al supervisor. Y ya el líder y el supervisor pues ya lo reportarán al cliente, ¿vale? Posteriormente dice, pregunta número 2, ¿el inspector sabe dónde guardar las partes rechazadas? Bueno, también va conectada con preguntas de arriba que ya hemos visto, pero pues pues el inspector sabe dónde tiene que ir el material no conforme, el material no ok. Número 3. ¿El inspector sabe cómo llenar el sticker de rechazo? ¿Vale? Aquí en arriba vimos
que si sabe llenar correctamente el sticker de certificación, o sea, para el material que está ok, pero también hay un sticker o una hoja para el material no ok, ¿no? Entonces también debe de saber cómo llenarlo, ¿sí? En la pregunta número 4 dice, ¿existe un plan de reacción documentado que indique qué hacer cuando se detecta una parte con defecto? Pues obviamente ese plan tiene que estar en la hoja de trabajo estandarizado, ¿no? O sea, ¿qué hago si el material está no ok? ¿Cómo lo marco? ¿Dónde lo coloco? ¿No? Entonces, pues debe de existir y de ser, o sea, esa instrucción de trabajo y pues debe de seguirse, ¿no? Y ya por último dice 1.4 requerimientos de seguridad. El inspector sabe a quién y cómo contactar en TAM Logistics en una situación de emergencia, que ahí es la cuestión del protocolo de emergencia, ¿sí? Es qué hacer, con quién y para qué. Son esas tres preguntas. ¿Qué hago? Me detengo y lo reporto. ¿A quién? Pues a mi líder o mi supervisor. ¿Para qué? Para que me den una atención pues lo más rápida posible, ¿no? Entonces, pues básicamente es, oye, operador, compañero, ¿sabes qué hacer si te pasa un accidente? Ah, pues tengo que ir con mi inspector o con mi supervisor. Y el inspector y el supervisor debe de saber que lo que tienen que hacer es contactar a nuestro personal de seguridad, que en este caso es nuestro compañero Francisco, ¿no? No es no es, me corté, voy a la enfermería, ¿no? Es, me corté, voy con mi líder o mi supervisor y él ya sabrá cómo proceder, ¿vale? Y el líder y el supervisor pues deben de atenderlo con nuestro compañero Francisco. Ahora, ya por último, nosotros tenemos porcentaje de cumplimiento, ¿vale? Nosotros tenemos en total, son 11 preguntas, 9 preguntas, ahí van 20, 4 24 y unas 25. Nosotros tenemos 25 preguntas que conforman la auditoría, ¿vale? Nosotros pues tenemos que checar pues cuántas de esas son un sí, ¿vale? Para colocar el porcentaje de cumplimiento que se va a hacer con una regla de 3, ¿vale? Entonces vemos nosotros que aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 18 preguntas que dicen sí cumple, ¿vale? Ahora, sería 18 entre 25 preguntas, pero recuerden que colocamos una como no aplica, que básicamente pues esta es como si se cancelara, ¿vale? Entonces tenemos 18 de 24, porque son 25 menos una que se canceló, son 24. Entonces vamos a hacer la operación, que es igual a 18 entre 24, ¿no? Entonces tenemos un porcentaje de cumplimiento del 75%, ¿vale? Bien sencillo. Y aquí son las observaciones finales, ¿vale? Si hay alguna observación final, pues aquí se coloca, ¿vale? Y recuerden, la idea es, hago la auditoría al inspector, veo qué es lo que me faltó. ¿Sabes qué? Aquí me faltó que las hojas de trabajo no están al último nivel. Pues las actualizo. Oye, las áreas identificadas de material rechazado, pues no hay. Pues las identifico, hablo con el cliente. Y entonces hago las mejoras y vuelvo a aplicar la auditoría, ¿vale? Entonces, por eso al inicio estábamos viendo para qué sirve, pues me doy cuenta pues de cuáles son esos puntos débiles dentro de mi operación, ¿no? ¿Y qué hago? Pues los corrijo. Por eso es un proceso de mejora continua, ¿no? O sea, lo corrijo y vuelvo a aplicar la auditoría, así hasta que salga una auditoría perfecta, ¿no? Pero bueno, hay que estarla aplicando al menos una vez al mes, ¿sí? Hay que estarla aplicando al menos una vez al mes. Ahora, como actividad, debes de aplicarte a ti mismo una auditoría al inspector, ¿vale? Y
lo debes de aplicar también a un supervisor o líder. Pues ya platicas con él, le dices, oye, ¿sabes qué, compañero? Estoy haciendo mi programa de entrenamiento y me pidieron como tarea realizarte una inspección, una auditoría al inspector, perdón. Y pues ya lo aplicas, ¿vale? No va a haber sanciones ni nada por el estilo, pero les va a funcionar para que vean pues que también andan en la operación y si les falta algo, pues mejorarlo. Y todo esto me lo mandan por favor ahí a mi correo, ¿vale? Que lo van a tener ahorita a continuación. Les dejo mi correo para la actividad y pues también alguna sugerencia, alguna pregunta que tengan. Les agradezco mucho por su atención. Que tengan un excelente día.